Muy buenas tardes a todos. Comenzamos el segundo día de esta jornada de homenaje a nuestro paisano Javier Muguerza, y esta tarde nos acompaña el profesor Luis Martínez de Velasco. El profesor Luis Martínez ¿De Velasco? De Velasco, porque Martínez de Velasco es un único apellido. Exacto. Su segundo apellido es Fornovi. El profesor Luis Martínez de Velasco Fornovi. Protesta porque es lo mismo que si a mí me dijeran Gon en vez de Gómez. No te van a cortar el apellido así. Lógica protesta. ¿Por qué está aquí Luis y no otro profesor, otra profesora, otro filósofo, otra filósofa? Porque Luis no ha sido solo un discípulo, bueno, discípulo no lo ha sido, porque la raíz de discípulo la encontramos asociada a disciplina, y como ustedes comprenderán, siendo Javier el filósofo del disenso, jamás iba a permitir que alguien siguiera su disciplina, sino que disintiera con él. Quien no disintiera con él lo vería como un borrego, y el borrego no quería a su lado. Luis está aquí porque conoce la filosofía de Luis y conoce la persona de Luis. De hecho, en los últimos 4 años, por motivos de enfermedad, Luis tuvo que estar en una residencia, pues no hubo sábado que Luis no fuese a estar con él, y entonces es cuando realmente Javier le abre el corazón y lo conoce todo. Y entonces, como comprenderán, por motivo de la pandemia, aquí no podíamos traer a muchos invitados, porque siempre andabas con el miedo de si podían llegar, si se suspenden aviones, si no se suspenden, y tuvimos que elegir al más querido de los amigos. Luis Martínez de Velasco, en adelante Luis, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y ha ejercido durante 38 años la enseñanza en institutos de enseñanza secundaria. Ya ha descansado de esa labor porque después de 38 años ya está bien. También ha sido profesor de cursos de doctorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero lo que realmente, la labor que realmente define a Luis, no son los cursos de doctorado, sino estar con la juventud. Su planteamiento sobre la enseñanza de la filosofía lo lleva a entenderla como que tiene que ser una enseñanza, iba a decir estreñida, no es estreñida, es constreñida, pero ese lapsus linguis no me está engañando mi mente, porque realmente la mayoría de las enseñanzas son estreñidas, no dejan salir. Al respecto, Luis, en una de sus obras, este caso sería En la razón recuperada, nos dice, leo directamente lo que dice Luis. Va siendo hora entonces de poner las cosas en su sitio y proceder a una verdadera renovación espiritual de la escuela, que no tiene absolutamente nada que ver con ajustarla a las necesidades del sistema social en que se desenvuelve, sino justamente todo lo contrario. Se trata de subvertir este sistema, hasta lograr de este modo que la enseñanza deje de ser un centro de adiestramiento de jóvenes, cuando no un simple amontonamiento de elementos socialmente condenados, para recuperar su esencia de estructura difusora de valores espirituales y retomar también la actitud creadora de seres humanos plenos. Así es como entiende Luis la enseñanza de la filosofía. Y como lo va mamando desde el principio del contacto con Javier, de disentir con el sistema establecido. No es un disentir gratuito,
es disentir en lo que no está bien. Luis ha publicado hasta el presente 19 libros, cuya temática va desde el pensamiento kantiano hasta Fichte y se centra también en el idealismo kantiano en la esfera de la propia economía. Precisamente en uno de sus libros, La melancolía de la razón, ese librito es muy pequeñito, pero con un contenido filosófico altamente denso, y es un doble regalo, porque el prólogo de este librito lo escribe el profesor Javier Muguerza a este libro de Luis. En el prólogo dice Javier: Hegel llega incluso a tachar de terrorista la pretensión kantiana de hacer prevalecer un deber ser ideal sobre el ser real del curso histórico del mundo. Hegel efectivamente trata de terrorista a Kant porque Kant nos invita a reflexionar sobre el deber ser, no sobre el ser, sobre cómo debiera de ser la realidad. Como es, ya la sabemos, la observamos todos. Pues Hegel dice que eso es un terrorismo. Si eso es un terrorismo, tanto Luis como yo somos terroristas. Somos terroristas porque nos produce terror la inmovilidad del ser. También ha tratado sobre la influencia de la poesía romántica alemana en la obra de Antonio Machado, así como la importancia del krausismo en el siglo XIX y en el siglo XX. Y el último libro que ha aparecido, que se ha editado, es el breve ensayo sobre la inteligencia moral. En este ensayo tiene una hondísima preocupación por articular la filosofía y la psicología. Y el ensayo es muy claro. Termina diciéndonos, para quien quiera saber cuál es el imperativo moral que tiene que darse, termina diciendo una cosa muy sencilla. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho hago algo? Pues cualquier acción que yo vaya a hacer, Luis dice, ¿cómo determino si obro moralmente bien o mal? Reflexionando sobre con qué derecho estoy haciendo esto y con qué derecho puedo producir el dolor en otro. También ha publicado un centenar de artículos en distintas revistas, en libros colectivos. Ha recibido el primer premio en el concurso internacional promovido por la Universidad de Santiago de Compostela por su artículo Ética autónoma y filosofía materialista en la crítica de la razón práctica kantiana. Y también recibió la mención de honor en el Instituto Goethe por la metafísica de la juventud de Walter Benjamin. Para terminar la presentación, me gustaría leer un párrafo de este libro de la razón, de la melancolía de la razón, donde nos dice Luis: puede llegarse incluso al siguiente extremo. Así como en caso de incompatibilidad, la política debe inclinarse ante la ética. Así también el progreso técnico debe inclinarse ante el progreso moral. Ello supone la posibilidad de una traducción en términos de economía normativa, en el sentido de que parece éticamente preferible una distribución justa de la riqueza al margen del supuesto atraso social que podría exigir su implantación. Yo creo que con esto ya nos hacemos una idea de cómo es la figura con la que nos vamos a deleitar esta tarde. Muchas gracias. No ha podido venir el señor del que estaba hablando con tantas cosas y he venido yo en su lugar, pero en fin, vamos a intentar. Bueno,
Empezamos por el principio, que es un pre-principio. 26 de septiembre de 1940. Walter Benjamin, perseguido por nazis, llega hasta Portbou, en Girona, en una pensión de mala muerte, Hotel Francia, era una posada, y ahí pues le están persiguiendo la policía española y la Gestapo. Y entonces, pues, presa del pánico, después de haber escrito una carta diciendo estoy en un pueblo donde no me conoce nadie y donde nadie ha leído mis libros, pues se toma varias pastillas porque está convencido de que la Gestapo lo quiere torturar. Y después de una larga agonía, de la madrugada del 26 al 27, Walter Benjamin murió. Como único bagaje, él tenía dos maletas, una de ropa y de medicinas y de cosas útiles, y otra de cosas más útiles todavía, que eran los libros. Y se tuvo que desprender de una de las maletas. Naturalmente se desprendió de la ropa. Y bueno, pues murió con su maleta y, en fin, murió hace 80 años. Hace exactamente esta madrugada, cuando ustedes se acuesten o se vayan a tomar un café o lo que sea, piensen, hace 80 años que murió una de las personas más importantes de la filosofía. Y como ha nombrado muy bien Antonio, tuve el honor de traducir a Walter Benjamin La metafísica de la juventud. Y bueno, después de un año de buscando verbos y adverbios por donde no había, porque la prosa de Benjamin es un alemán complicadísimo, pues entonces, no sé si apiadados, pero la escuela de Frankfurt, la escuela de Goethe de Frankfurt, después de una serie de avatares muy curiosos, me dio una mención de honor. Entonces, a lo mejor era para que él dejara de traducir ya, no intentara más, ¿no? Pero para mí fue un orgullo y una satisfacción pues que un traductor como yo, que era un desconocido, tradujera a un desconocido, entre comillas, como Walter Benjamin. Hecha esta alusión, porque además es justamente el 26 de septiembre, me gustaría, antes de comenzar la charla, la serie de agradecimientos. Primero, agradecimientos a familiares y amigos de Javier. Todo está personificado en Conchita, la persona más simpática, más inteligente, y que era, sin exagerar, el alter ego de Javier Muguerza. Y Javier lo sabía, y Conchi lo sabe, el alter ego. Así que el primer agradecimiento es para ella. Además, si yo estoy aquí, entre otras personas, a las que ahora nombraré, es por Conchita, que sé que puso empeño en a Luisón, pues aquí está Luisón. Así que lo siento, pero... Bueno, también me gustaría agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Coín, a su alcalde, Francisco Santos, y a su concejala de Cultura, Dori Luque, a la que conocí primero por foto y ahora en persona, a la asociación Procure, que es una asociación cultural de Coín, y a la Asociación de Filósofos de Coín, entre ellos Antonio Gómez, mi amigo, con el que he estado carteándome, no, pero whatsappeándome, o como se llama eso, y Antonio González. Y por último, al público asistente, a ustedes. Por la pandemia tenemos un auditorio con agujeros, parece un queso de Gruyère esto, pero hay que hacerlo así.
Entonces, cuando pase todo esto, diremos, ¿te acuerdas de la pandemia? Sí. ¿De la COVID? Sí. ¿Y de Martínez de Velasco? No, de ese no. Bueno, pues ya está. Bueno, ya que tengo apuntado Gran Muguerza y Gran Coín. La verdad es que, lo hemos dicho esta mañana, Muguerza siempre ha tenido un enorme cariño por Coín. Hablaba de Coín con un respeto y un cariño a todo el que lo conocía y al que no lo conocía. Coín, su Coín del alma. Y es porque la infancia pues tira mucho, ¿no? Y de alguna manera Muguerza merecía a Coín y Coín merece a Muguerza. Son dos elementos que se atraen como los polos de un imán, por ejemplo. Y por eso estamos aquí para celebrar aquí en Coín un bellísimo pueblo, y no lo digo así por decir, un bellísimo pueblo con un montón de monumentos y con un montón de y con la gente muy simpática, constantemente saludando y tal. Hemos estado tomando por ahí jibias y la verdad es que es un pueblo al que volveré, si ustedes no lo impiden, digamos. Y eso, bueno, pues ese, digamos, sería el primer punto. El segundo punto es todavía previo. Esto a los filósofos es siempre así. El previo del previo del previo del previo. Al final nunca llegamos a... Miren ustedes, para el título de esta conferencia, que hay unos versos, pocos, de Vicente Alexandre. Son unos versos que realmente coinciden con el título de la conferencia. Son muy bonitos. Allá, en lo profundo, en lo más lejano y recóndito, allí habita la claridad. Allí habita la claridad. A mí me parecen unos versos preciosos, muy antiintuitivos, tan antiintuitivo como el título que yo le he puesto a esta conferencia que les quiero ofrecer a ustedes. Atravesando una niebla cada vez más densa hasta alcanzar una sorprendente claridad, la conciencia. Y el subtítulo era a propósito de un aniversario, porque esto iba a ser leído en abril, el aniversario de la muerte de Javier. Pero como ha pasado ya bastante, pues su título puede ser a propósito de un aniversario y pico, pues no es cosa, ¿no? Un aniversario y pico, un aniversario y medio, un aniversario y... Entonces hemos cambiado el subtítulo y se va a llamar Kant en el pensamiento de Javier Muguerza. Kant en el pensamiento de Javier Muguerza. Les prometo que no se van, pese a este título y subtítulo, no se van a aburrir. Espero que no. ¿Es hora de empezar? No, hay que hacer más cosas previas. Dos consideraciones previas. Una, la obra de Muguerza es muy profunda, bastante extensa, absolutamente indispensable, pero yo la veo un poco fragmentada, y también lo veía así, más dedicada al artículo que al libro. Lo que pasa es que hay que saber leer, y si uno lee los artículos de Javier Muguerza, verá que hay un robusto denominador común, como un hilo rojo conductor, que da sentido a todo lo que ha escrito él. Por eso, en lugar de ir texto a texto, artículo a artículo, vamos a hacer una especie como vamos a sobrevolar, como dicen los alemanes, überfliegen, volar por encima, para intentar ver
¿Cuál es el movimiento de esa película, de ese proceso? ¿Hacia dónde apunta? Apunta a la conciencia. Pero cuidado, segunda consideración previa. Les prometo que al final empezaré de verdad, pero hay que hacer consideraciones previas porque si no... Dos términos, trascendental y trágico, que se refieren los dos a la forma en que Muguerza establece y desarrolla su reflexión. Trascendental, que lo utiliza Kant muchísimo, es, permítanme que lea la tarjetita, análisis reflexivo, ahora ponemos unos cuantos ejemplos, análisis reflexivo que fija su atención no en la relación sujeto-objeto, el hombre conoce el mundo, sino solo en sujeto. Y la serie de decisiones que debe tomar a la hora de abordar el conocimiento del objeto. El terreno donde se mueve el sujeto está acotado por dos topes: ilusión trascendental y desilusión crítica. Todo esto lo vamos a explicar. Pero de momento, cuando se dice trascendental, se dice propio del hombre como sujeto. El hombre al margen de su cultura, de su clase social, de su sexo, de su raza, de su lo que sea. El hombre, lo humano del hombre. Eso es trascendental. Trascendental significa lo que se hereda unos a otros. Y eso es lo humano. Una ilusión trascendental es una ilusión que tiene el ser humano como tal. Como tal. Por ejemplo, proyectando categorías y conceptos humanos al universo. El universo tiene que tener un origen, si no, no cabe en la cabeza del ser humano. ¿Cómo va a ser eterno? El universo tiene que tener un origen en el espacio y en el tiempo. Es más, alguien tiene que haber creado esto, alguien personal. De hecho, en Estados Unidos se está peleando duramente por hacer prevalecer lo que se llama una teoría del diseño inteligente. ¿Esto qué son? Ilusiones trascendentales. No nos cabe en la cabeza otra cosa. Luego veremos qué pasa ahí. El Big Bang. El Big Bang es la concentración de la materia y la antimateria, como sabemos, el espacio y el tiempo dentro de esa concentración, y no nos cabe en la cabeza, porque ¿qué es lo que rodea a ese punto? No le rodea nada porque no hay espacio ni tiempo, no nos cabe en la cabeza, porque necesitamos conceptos familiares. Tal vez la ciencia, en líneas generales, sea el hecho de renunciar, a veces dolorosamente, a los conceptos familiares, a los conceptos que de alguna manera nos remiten a experiencias muy cómodas y muy nuestras. Alguien ha hecho esto. Para algo se ha hecho esto. Lo que llama Kant el idealismo. Y la desilusión crítica, como veremos también, es romper eso. Lo que pasa es que eso trae muchas consecuencias. No es tan sencillo. Los que hemos dado nuestra vida, 45 años, a la secundaria, nos quedamos siempre con el venga, profe. Cuando algún alumno dice, venga, profe, me va usted a decir que el espacio y el tiempo estaban en una cabeza de alfiler y que no había nada que los rodeara. Venga, profe, como diciendo, ya tan temprano ha cogido usted la botella de ginebra, profe. Es que a mí tampoco me cabe en la cabeza. Nota a pie de página, por eso la matemática es muy importante, porque nos obliga a mantener una posición antiintuitiva, antifamiliar, incómoda y a veces casi dolorosa. A veces casi dolorosa. Bien, trascendental significa propio del sujeto como sujeto.
o propia del hombre como hombre. Y la serie de decisiones, esto, queridos amigos, decisiones, esto va a atravesar toda la capa de problemas filosóficos. Y poca gente lo ha visto como Javier Muguerza. Ya les adelanto que Javier Muguerza, con toda su bonomía y con toda su elegancia y con todo su, no sé cómo decirlo, saber estar, era un filósofo profundamente trágico. Esto, el primero que estaba en desacuerdo era él. Venga, Luis, que sí. Profundamente trágico, lo que pasa es que no iba llorando por las esquinas. No era como Nietzsche, que es un trágico que a base de pegar gritos. No. Kant era un filósofo trágico. Ahora veremos por qué. Y Muguerza, que en ese sentido es profundamente kantiano, es también bastante trágico. Déjenme que lea una notita. La filiación kantiana del pensamiento de Javier Muguerza hunde sus raíces trágicas, subrayado, trágicas, en el desarrollo lógico de la reflexión trascendental de Kant. Dolor tantálico. Hay una cosa que escribe Kant a Christian Harvey. Esto es imposible de hacer. Intentar unificar el pensamiento, eso es imposible. Y produce un dolor tantálico, de tántalo. Búsqueda imposible, pero inevitable, de un sentido de la existencia. Esto lo resume Muguerza con una de las metáforas más bonitas que se han escrito en la filosofía. A la intemperie. Es preciosa. De los últimos libros son libros trágicos, o por lo menos de una enorme incertidumbre. A ciencia incierta, El sueño de la razón, razón de los sueños, y a mí el que más me gusta, Ética a la intemperie. Ética a la intemperie. Eso me recuerda un poco a lo de Antonio Machado. Abrigo la esperanza, porque estamos temerosos de que se nos hiele. La esperanza hay que abrigarla, porque si no se hiela. Y ahí está el hombre, en una especie de nevera cósmica, intentando abrigar un poco de esperanza. Continuaremos. Seguimos con las consideraciones previas. Yo les juro que antes que amanezca el domingo está ya todo esto hecho, de verdad. Por tanto, vamos a ver un texto de Kant. El concepto de un mundo inteligible, para entendernos el mundo metafísico, no es más que un punto de vista que la razón se ve obligada a tomar. Les ruego a ustedes que capten ese sentido de Kant. Kant es muy pesado escribiendo, pero es porque pone cada punto en su sitio, y cada coma en su sitio, y cada verbo y adverbio en su sitio. Que la razón se ve obligada a tomar fuera de la esfera de los fenómenos para poder pensarse a sí misma como práctica. Si traducimos esto, tendríamos que la razón no es que sea práctica, es que tiene que colocarse en un terreno de tal manera que eso la convierta en práctica. Pero bueno, ¿es práctica o no? Tiene que pelear para eso. Por eso, esa subjetividad, esa razón, se autopone, decide, si me permiten la cosa un poco nietzscheana, quiere ser moral. Pero no vale ya decir, pero ¿es moral o no es moral? Es como la libertad. ¿Somos libres o no somos libres? Depende de cómo nos pensemos. ¿Cómo que depende de cómo nos pensemos? ¿Somos libres o no lo somos
al margen de lo que nos pensemos. No, es el sujeto el que decide si se piensa como libre o no. O se piensa como un ser, como dice el propio Kant, despreciable. Esto tiene una enorme importancia, porque de alguna manera va a crear una responsabilidad en el sujeto, en el hombre, que va a abrir la puerta a toda la filosofía posterior. A toda la filosofía posterior. Es, por tanto, un texto de combate. Y aquí estoy recordando a Michel Foucault, que en su texto sobre qué es la ilustración de Kant, habla de la implantación política de los textos kantianos. Si me dejan que se lo resuma en plan, o nos salvamos nosotros mismos o no nos salva nadie. Ni el destino, ni los dioses, ni los filósofos, ni nada. O nos salvamos nosotros, el hombre, ahora veremos cómo, o no se salva nadie. O como dirían los revolucionarios, que si es que queda alguno, que yo creo que sí, solo el pueblo salva al pueblo. Esa es una lectura enormemente revolucionaria que hunde sus raíces, entre otros, en Kant. El hombre se salva él solito. Bueno, les voy a dar una alegría. Empezamos ya por fin, ahora empezamos. Primer paso para la constitución del sistema reflexivo de Javier Muguerza. La escolástica. Miren ustedes, los años 50 y 60 en España eran una escolástica, una cosa absolutamente yerma a base de escolasticismo. Incluso un maestro de Muguerza como Aranguren se salió de la escolástica. Bueno, se salió tanto de la escolástica que se fue a América, que sí se salió de la escolástica. Y cuando volvió con la mente puesta en otro sitio. La ética del protestantismo. Eso es un libro extraordinario. Y claro, había que coger una alternativa, una especie como de relato filosófico. Unos cogen el marxismo, otros cogen el existencialismo, otros cogen el cristianismo renovado. Muguerza coge el positivismo. Manon Tropo. Muguerza siempre tuvo el tema ético en su cabeza, siempre. No es que después hiciera, no. Él cuando lea a un analítico o un positivista, ahora veremos en qué consiste muy brevemente, lo lee con la preocupación ética, Y así lo dice en un artículo, en un breve artículo de más de 100 páginas, para un libro, la introducción a la concepción analítica de la filosofía, esplendor y miseria en el análisis filosófico. Un trabajo excelente. Yo le decía a Javier, se reía mucho, decía, este es un artículo que es un libro. En cambio hay otros que escriben libros que deberían ser artículos. Que inflan. Bueno, ¿y qué es el positivismo? Pues el positivismo es una concepción filosófica que, por decirlo de una manera muy elemental, y permítanmelo, se puede definir así. Imaginemos dos círculos concéntricos, uno menor y otro mayor. El círculo menor, el pequeño, son hechos constatables, observables, medibles, experimentables, repetibles, controlables, todo. Y el círculo mayor, el envolvente, son valores. La gracia del positivismo no está solamente en distinguir entre hechos y valores. La gracia está en decir que los valores son irracionales, que solo es racional el mundo de los hechos. ¿Por qué? Porque se puede comprobar, se puede compartir, se puede calcular, es exacto. Lo otro son, como diría David Hume,
un gran empirista, como saben ustedes, son cavilaciones oscuras e inciertas. ¿Existe Dios? Vaya usted a saber. ¿No existe? Vaya usted a saber. ¿Somos libres? Bueno, mire usted, déjese de preguntas que no tienen respuesta. Sentido de la vida. Venga, hombre, no fastidies. Sentido de la vida. Hay una... Perdonen que me enrolle, pero es que como estoy jubilado, pues tengo ganas ya de tener un auditorio que aguante. Cuando no me aguanten, díganmelo. Suban la manita y digan, tío, ya está bien. Bueno, hay una frase muy hermosa, bueno, muy hermosa, no es la palabra, de Voltaire. Voltaire es un frívolo, pero tiene muy buena prensa. Voltaire es una persona que le dice a Blas Pascal. Blas Pascal no es un frívolo, pero está como una cabra. O sea, que estamos ahí entre cabras y frívolos. La verdad es que hay que elegir muchas veces, ¿eh? ¿Qué prefiere usted, ser cabra o frívolo? Bueno, pues Pascal, que es una cabra pero profunda, habla de Dios, que el hombre es como una caña, pero una caña pensante. Bueno, Pascal está bien, pero vamos. Y Voltaire dice textualmente, esto lo leí yo hace décadas, pero me dejó impresionado la frivolidad. Verdadero discurso de enfermo. Dice Pascal, existe Dios. Merecemos que exista Dios. Merecemos que tenemos un alma inmortal o no. Verdadero discurso de enfermo, dice Voltaire. Y ahora viene lo bueno. La solución, una buena cena en un restaurante de París. Usted es imbécil. Perdón, pero usted es imbécil. Porque aunque el otro desbarre, porque aunque el otro sea, en fin, se debata, Pascal como un Unamuno, con la agonía del cristianismo y todo, ¿verdad? Usted le puede decir una cena en París. Eso no es filosófico. Lo otro será lo que sea, pero eso no es filosófico. ¿Cómo que una cena en París? O sea, a mí se me muere un ser querido, sobre todo en la edad temprana, en un accidente, y me pregunto, ¿qué sentido tiene la vida, joder? Y alguien me susurra al oído, vete a casa Manolo y pídete una de gambas. Fenomenal, tío. Y se te van todos los problemas. ¿Usted es tonto? ¿Qué le pasa? Aparte que las gambas de casa Manolo están buenas, pero bueno. Hechos y valores. Y Javier Muguerza, que ya está contra ese modelo, pone el tema de la pena de muerte, el ejemplo de la pena de muerte. La pena de muerte es una cosa, y lo que valoremos de esa pena de muerte es otra diferente. Estar a favor o en contra de la pena de muerte, según el punto de vista positivista, es una cuestión de gusto. Es una cuestión incuestionable en el sentido de decir, mire, yo soy partidario, muy bien, pues yo no. Por eso se cuenta, en referéndum o lo que sea, no se cuestiona si la pena de muerte tiene sentido o no tiene tal. ¿Cuántos son de la pena de muerte? 50. ¿Y cuántos son de la no pena de muerte? 40. Gana la pena de muerte. ¿Ya está? No se discute, no se reflexiona. Simplemente se cuenta, que es lo más positivista que hay, es contar, ¿no? Esto no es una cosa que nos inventemos, esto está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, esa democracia tan estupenda que tiene la pena de muerte en la mitad de sus estados. Cuestión de gusto la pena de muerte, para un positivista sí. Pero Javier Muguerza sabe que eso es imposible. Entonces, ahí es el momento donde se separa del positivismo. Y entonces propone un viaje por alta mar. Abandonemos los hechos, abandonemos las cosas concretas, tal, y pasemos a ensanchar la razón. Porque Muguerza dice, no porque no se pueda comprobar algo, se debe dejar en manos de lo irracional.
La pena de muerte es justa. Bueno, para mí sí, para usted no, ya está. No hay ninguna experiencia concreta que nos diga, la pena de muerte se puede discutir desde un punto de vista puramente físico, pero moral, pero metafísico. Eso es cuestión de cada uno. Es como la religión, o la moral, o la estética, o lo que sea. Y Muguerza dice, no, eso es la muerte de la filosofía. Hay que ensanchar la razón. Hay que procurar que la razón, aunque no se pueda comprobar, sea objetiva y permita dirimir las cuestiones. No sabemos si la pena de muerte es comprobable o no, digo el apoyarla o no, pero sí es discutible. Lo que pasa es que para un positivista discutir es algo tiempo perdido. La razón ensanchada. Pero esa razón ensanchada, tal cual, es una razón ilusoria. Es una razón ilusoria porque de alguna manera es una razón que reproduce el egocentrismo espontáneo del ser humano, por mucho que razone. Permítanme que les lea un texto de Kant muy bonito. El hombre cree comprender y saber lo que sus temores y esperanzas le empujan a aceptar y creer. Temores y esperanzas, ya estarán ustedes adivinando que por ahí va a aparecer Javier Muguerza, la esperanza, la no esperanza. Sus temores y esperanzas le empujan. En alemán, antreiben. Kant pone los verbos con toda intención. Le empujan. No le invitan, no le sugieren, le empujan. Y si alguien es empujado, no es libre. En realidad, los únicos fundamentos de su actitud son la comodidad y la soberbia. De modo que tenemos no solo que la razón debe tomar el terreno de los valores y los planteamientos morales, metafísicos, frente al positivismo, que dice que eso no, sino que además tiene que empezar a desilusionarse. No vale solo la razón, vale una razón criticada. La crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura en Kant significa exactamente la mosca que está aquí, digo. Significa una razón no ilusoria, no egocéntrica. Y entonces, por supuesto, la concepción teleológica de que el mundo va siguiendo unas pautas hacia mejor, el progreso, no sé qué, todo eso es mal idealismo. ¿Por qué? Porque depende de las esperanzas y los temores. Y por eso Javier Muguerza, que ha entendido como muy poca gente esta cuestión, escribe un libro cuyo título ya es profundamente valiente: La razón sin esperanza. La razón sin esperanza. Hace falta echarle valor a la cosa, porque además en ese libro todo él gira en torno a la tesis de que si hay esperanza, ya no hay razón. Y si hay razón, ya no hay esperanza. Porque la esperanza, digamos, degrada a la razón. La razón tiene que ser absolutamente generosa, absolutamente desesperanzada. Eso es muy fuerte. Ahí Muguerza se está colocando, como Kant, en el tope máximo de la razón. Por eso Muguerza defiende una utopía vertical frente a los Hegel, Bloch, el propio Marx muchas veces. Llegará un momento donde se cumplirá la felicidad del ser humano, tal y cual. Es una utopía horizontal. Eso es idealismo malo.
El buen idealismo es el de la utopía vertical. Vamos, que hasta aquí, parece que les está gustando la charla, ¿no? Nunca llegaremos a cruzar el umbral de la bondad. Nunca llegaremos a cumplir por completo la razón. Pero nuestra obligación moral es continuar, continuar y continuar. Si eso no es una moral heroica, pues yo no sé qué es. En ese sentido, Javier Muguerza, con toda su compostura anglosajona, esconde un alma alemana profundamente trágica en ese sentido. No hace falta esperanza. Es más, la esperanza no hace sino estorbar. Estorbar. Déjenme que les diga además, que les apunte una cosita. Muguerza dice esto cuando Bloch está profundamente de moda, cuando la revitalización de Hegel está profundamente de moda, cuando el marxismo ha cogido, en mi opinión, el peor de los caminos. Es el camino idealista de llegaremos. Nota a pie de página. Cuando decimos llegaremos, y peor aún cuando decimos ya hemos llegado, es cuando el Partido Comunista se arroga y se autoatribuye toda la solución y empiezan las persecuciones, bueno, todo lo que ustedes saben. Entonces, la utopía vertical impide eso, porque utopía vertical es el reflejo de la madurez del hombre, que sabe que aunque no llegue a conseguirlo, su esfuerzo vale y ha valido la pena. No me podrán quitar el dolorido sentir, decía el caballero Don Quijote. Pero si nos damos cuenta, eso supone renunciar a los temores y a las esperanzas. Es decir, supone renunciar a la inmadurez. Kant y Muguerza, a su manera, están buscando la madurez del hombre. Fíjense ustedes cómo, empezando por el positivismo, dónde ha llegado el gran maestro Muguerza. Ahora bien, es posible una perspectiva absoluta, lo que Kant llamaría un sujeto trascendental. O déjenme que se lo diga de una manera más puntiaguda. ¿Es posible realmente una razón sin esperanza? ¿Es posible realmente una razón sin temor? ¿Es posible una razón desligada de un poco el ideal de los estoicos y un poco más atrás el ideal de los budistas? La raíz del sufrimiento, del odio y del miedo está en la esperanza. Y está en el miedo. Y está en la inmadurez. Maduremos. Y madurar es un proceso doloroso que significa que hay que renunciar a las desilusiones trascendentales que decíamos antes. Hay que renunciar a ligar la moral con premios, con castigos, con amenazas. Kant y muchos por Muguerza van a intentar responder a la pregunta: ¿es posible una razón sin esperanza? O lo que es igual, ¿es posible una razón realmente generosa, realmente filosófica? Es que es muy complicado. Es que es muy complicado. Y aquí tenemos unos conceptos que el propio Javier Muguerza nos ha proporcionado. Por ejemplo, preferidor racional. Está en muchos de sus escritos. Preferidor racional. Si pudiéramos conocer, o si cualquiera de nosotros se pudiera convertir en un preferidor racional, no haría esto, sin egocentrismo, perdón, sin narcisismo, sin esperanza. Es que cuando decimos la razón sin esperanza, son 3 palabritas, pero como decía el otro, vaya palabritas. La razón sin esperanza. ¿Y qué valor hay que tener? Porque en mis tiempos, ya lejanos, pues es que, no, si seguimos la razón habrá un premio al final. Puede ser la revolución, puede ser la visión de Dios, puede ser lo que sea. Y Muguerza, siguiendo
puntualmente a Kant, no hay premio. Y si hay premio es una ilusión. El único premio de la virtud es la virtud misma. Spinoza. Pero el fallido racional supone que cabe la posibilidad de una conciencia insobornable. Ahora, volvemos a repetir la pregunta. ¿Puede el hombre optar a una conciencia insobornable? Podría. Para eso tenemos la conciencia. O sea que si miramos la historia del ser humano y de la filosofía por este lado, veremos la profundísima inmadurez de unos seres humanos que actuamos con el ojo puesto en el para qué. ¿Para qué me va a aprovechar a mí esto? ¿Y qué me aprovecha a mí que coma el niño aquel? ¿A mí qué puñeta me importa el niño aquel? ¿Qué ha hecho por mí el niño aquel? Es un planteamiento profundamente inmaduro. Y cuando decimos inmaduro, queridos amigos, estamos queriendo decir planteamientos injustos y crueles. La inmadurez no solo es una cuestión de peras y manzanas que se caen o no se caen del árbol. No. La inmadurez puede llegar a una profunda perversión. O el coto vedado, que es un concepto precioso de Javier Muguerza, que Parigo, si me vale la expresión, con una discusión con Ernesto Garzón Valdés, en un librito sobre quién traza los límites del coto vedado, tiene que ver muy brevemente con los derechos humanos. Los derechos humanos, permítanme la pregunta trascendental, fundamental, ¿son discutibles o no? Si son discutibles, entonces corremos el riesgo de que la gente diga, no, esto es una chorrada. O bien, si no son discutibles y el coto vedado supone que no se pueden discutir ciertas cosas, entonces estamos ante un dogmatismo. Espero estar explicándome. No se tortura. Dogmático. Bueno, vamos a discutir. Pues venga, vamos a discutir. ¿Pero usted, señor Pinochet, está dispuesto a discutir conmigo? Sí, claro. Y entonces es una discusión interminable donde muy bien pudiéramos ir poniendo las bases de una concepción favorable a la tortura. Es decir, se pueden discutir ciertas cosas sagradas, no sagradas en el sentido religioso, sagradas en el sentido de separadas, de incuestionables. No se puede maltratar a un niño pequeño. ¿Por qué? Discutamos eso. Bien, discutámoslo. Hombre, a mí ahí se me ocurre una solución que muchas veces hablé con Javier Muguerza, pues por teléfono o bajo el punto de vista de la honradez. Y ahí estábamos de acuerdo. Siempre que sea honrado ese cuestionamiento, podemos discutir lo que sea. El problema está en que si se abre la puerta a eso, cualquiera puede decir, no, yo soy muy honrado. Y creo que sí, que se puede abusar de un niño pequeño, o explotarlo, o lo que sea. ¿No? Entonces, coto vedado, y pongo axiomas irrechazables. Eso es una modestísima contribución de quien esto les está diciendo. Creo que hay axiomas irrechazables, pero no porque sí, porque no. Permítame que les ponga un ejemplo. No se puede explotar a un niño pequeño, ¿no? Discutámoslo, pero con una condición, que si somos honrados, que si vemos en nuestro interior si realmente el hombre puede explotar al hombre o al niño o lo que sea, en su interior sabe que no puede. Sabe, fíjense lo que les digo, sabe que no puede. Lo que pasa es que hace como que no. Y dice, no, pues yo creo que sí puede. Permítanme un ejemplo más trivial todavía. En ese sentido, yo pues, les digo a mis alumnos, si alguien dice, yo pienso, permítame el ejemplo, es un ejemplo, que la mujer es inferior al hombre. ¿Cómo? Yo lo pienso así. Yo lo pienso así. No, usted no lo piensa. Usted lo reproduce. A usted le conviene decirlo. Usted lo ha oído de su padre o de su madre o de su tío, de quien sea. Pero usted no lo ha pensado. ¿Por qué pensar? No es una cosa que pasa aquí solamente.
Pensar tiene reglas. Por eso Spinoza escribió su ética desarrollada al modo geométrico. Pensar no se piensa de cualquier manera. Hace falta ¿sí? Perdón, creí que un pensamiento por ahí. Bueno, entonces, axiomas irrechazables. Axiomas irrechazables. En conciencia. Claro, el problema es si alguien jura que es honrado y dice, pues sí, la mujer es inferior al hombre y ya está, tal. ¿Cómo se le puede convencer? ¿Se le puede convencer? ¿Es la convicción la única palanca? ¿Por qué si no estamos cayendo en el dogmatismo del decir, son iguales, punto y se acabó? Y no se discute, porque usted está discutiendo de mala fe. Y usted sabe que está discutiendo de mala fe. Si se fijan ustedes, estamos en un terreno que luego Jean-Paul Sartre va a desarrollar muy bien, ¿no? La mala fe. Usted sabe que eso es mala fe. Usted sabe que eso es mala fe. No se le cae a usted la cara de vergüenza, como decía Robert Brandon, un gran filósofo americano, estupendo. Y por último, la gran noción mugerciana de disenso. El disenso es la pieza clave para el consenso. Un buen consenso, un buen acuerdo, necesita la posibilidad constante del disenso. Pero no en lo que se llama el efecto pestillo, que va a reflexionar Rousseau, que dice, ustedes pueden discutir lo que quieran, elevamos impuestos a los ricos o lo que sea, podemos discutirlo hasta la saciedad, pero una vez discutido, efecto pestillo, ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás. No podemos seguir el capricho de sigamos discutiendo y vamos a seguir discutiendo hasta las calendas grecas. No, bueno, pues Javier Muguerza se arriesga a eso, a decir, el disenso puede ser constante, con tal de que sea honrado. No vale un disenso de, pues yo no estoy de acuerdo con que el semáforo rojo prohíba el paso. Yo paso el semáforo rojo. No. Un disenso tiene que ser honrado. Y muchas veces, Javier y yo comentábamos esto. Y Javier decía muchas veces, de la conciencia al diálogo, un viaje de ida y vuelta. Porque al final, vuelta otra vez a la conciencia. Por eso la claridad de la tenebrosa claridad de la conciencia. Texto de Kant, el mismo texto, pero con otra luz muy distinta. El concepto, esto lo hemos visto, el concepto del mundo inteligible no es más que un punto de vista que la razón se ve obligada a tomar fuera de la esfera de los fenómenos para poder pensarse a sí misma como práctica. Tal punto de vista no sería posible si los influjos de la sensibilidad humana fueran determinantes para el hombre. Bien, o sea, si solo fuéramos seres sensibles y no racionales, pues no habría manera de pensarse como prácticos. Seríamos algo así como animales. Que, por cierto, nota de página lo que piensa Spinoza. No es que no somos libres, somos animales. Nos hacemos la ilusión de ser libres, pero somos animales. Menos unos pocos. Y ahora viene la parte interesante. Además, resulta necesario, el punto de vista práctico, o sea, pensarse como moral, si no quiere quitársele la conciencia de su yo, es que está en alemán, como inteligencia y, por tanto, como causa libremente eficiente. Déjenme, por favor, porque esto de la filosofía se puede resolver en términos muy elementales, muy sencillos. Es como si yo le dijera a alguien, tienes que pensarte como libre si no quieres caer en el desprecio de ti mismo.
Pero, ¿y si sí quiero el desprecio de mí mismo? Pero no puedes querer el desprecio de ti mismo. Sí, sí puedo querer el desprecio de mí mismo. Pienso que el hombre, y permítame la expresión, es una porquería. Es una pasión inútil, eso no tiene sentido. ¿Por qué voy a estar andando? Si usted, señor Kant, se ha quitado la ilusión trascendental de Dios por infantil, no sé qué, y del alma inmortal igual, y la tercera ilusión es la libertad. ¿Por qué no se quita usted también la libertad? Si se es materialista en todo, no hay libertad. No hay libertad. Entonces la libertad es una ilusión necesaria. Esto dicho así suena... Pero es que realmente una ilusión necesaria equivale a aquello de la película de miénteme y dime que me quieres. No sabemos si somos libres. Dice Kant, probablemente no lo seamos. Si hay contradicción con la naturaleza, probablemente no seamos libres. Pero debemos pensarnos como libres. Y sin embargo, ahí está toda la fuerza, y sin embargo, debemos pensarnos como libres. Muguerza recoge el reto kantiano del debemos pensarnos como libres, pero sabiendo que siempre somos seres morales porque somos seres libres y seres dignos del máximo respeto. A no ser que... ¿Y si no fuéramos dignos del máximo respeto? La posición kantiano-muguerciana, si me vale la expresión, no puede evitar que la sombra de la sospecha esté constantemente acompañando a la posición idealista. Siempre hay una mochila negativa. ¿Y si...? Y además la ciencia está constantemente tomando terreno en el sentido de que el determinismo, el código genético, las condiciones socioeconómicas, el inconsciente freudiano, una especie como de... Y sin embargo, heroicamente, porque es un heroísmo, se mantiene... Déjenme que se lo diga y les juro que voy acabando ya, con unos versos de Rafael Alberti, unos versos muy bonitos. Ya ha perdido la guerra y habla a Niebla, su perro, un perro que tiene un mastín. Niebla, verán que la poesía llega tan lejos o más que la filosofía. Niebla, mi camarada, aunque tú no lo sepas, nos queda todavía, en medio de esta heroica pena bombardeada, la fe, que es alegría, alegría, alegría. La fe, que es alegría, alegría, eso lo hizo un comunista, hay que joderse. Claro que también el comunista Miguel Hernández dice... Echa la puerta, no, cierra la puerta, echa la aldaba, carcelero. Ata duro a ese hombre, no le atarás el alma. Son muchas llaves, muchos cerrojos e injusticias. No le atarás el alma. Un comunista hablando del alma y el otro un comunista hablando de fe. La historia se escribe muy mal. A mí cuando alguien habla del materialismo, los marxistas, me echo a reír. Materialismo. Materialismo son ustedes los burgueses. Materialismo son ustedes los burgueses. ¿Y si no fuéramos libres? ¿Y si no tuviera sentido la existencia? ¿Y qué si no tiene sentido? Pero tiene que tener sentido. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos todos en el interior de nuestro cerebro. ¿Por qué tiene que tener sentido la vida? Y esto lo recoge Javier Muguerza con una honestidad brutal. Y por eso sus últimas obras son esa especie de, como dice Habermas,
La razón es una débil cáscara de nuez en medio del océano, de las olas que van y vienen. Y los últimos libros de Javier Muguerza tienen títulos muy, muy, muy expresivos. Razón de los sueños, sueños de la razón. A ciencia incierta. Ética de la intemperie. Ética de la intemperie. Es un pensamiento trágico. Pero no es trágico a nivel retórico ni a nivel puramente estético. Es trágico en sentido moral. Pese a que todo está en contra, estoy pensando en Fichte, pese a que todo está en contra y pese a que al final perdemos el partido, por así decir, por la muerte acaba comiéndonos, y sin embargo, ese sin embargo heroico es el que dice, es más legítima la moral, es más humana la moral. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para hacer daño. Estamos aquí para hacer el bien. Lo más empírico de esto, lo más real, es una voz interior que nos dice, tú no tienes, lo que comentaba muy bien Antonio, tú no tienes derecho a hacer esto. Pero lo grave es que si lo hago, el mal, no pasa nada. No pasa nada. A este le doy, ¡bumba!, una pedrada y no pasa nada. Pero Muguerza no se conforma con eso. Por eso un ser humano no es solo un aner, que dicen los griegos, un hombre, una mujer. Es un anthropos. Es un hombre no como realidad biológica, ni como realidad social o psicológica, sino como realidad moral. No es una cosa que está hecha, sino una tarea infinita, dolorosa e incierta que hay que ir haciendo poco a poco. En eso el maestro Javier Muguerza nos dejó toda su enseñanza, y no solamente filosófica, sino personal. Quien esto les está hablando le debe mucho a Javier Muguerza. Y mucha gente le debe mucho a Javier Muguerza. Porque Muguerza, y con esto acabo, sabe que la práctica es práctica y que no vale decir, hay que respetar a todo el mundo. Muguerza respetaba a todo el mundo. Cuando le hablaba por teléfono, no puedo quedar con usted, maestro Aranguren. Es que voy a comer con Luis Martínez de Velasco. Y yo decía, bueno, ¿pero quién puñetas es Luis Martínez de Velasco? Porque él constituía a las personas y las ponía en pie de igualdad. Porque para él ser persona era una tarea. Y es una tarea ardua, dolorosa, incierta, pero absolutamente indispensable. Y les pido muchas gracias por la paciencia infinita que han derrochado ustedes. Muchas gracias. Si alguna persona quiere preguntarle algo a Luis, pues está dispuesto al coloquio. Luis, mira, las 3 preguntas kantianas, formúlalas aquí y explica un poquito. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo esperar? A ver, con respecto a Javier, ¿cuántas veces se ha hecho sus preguntas en sus textos? ¿Cuántas veces, perdón? No, que se ha hecho muchas veces. Sí. Esas preguntas en sus textos. Hombre, por ejemplo, Conchita, ¿verdad? Conchita. Sí. Te lo conoce por la voz. Hombre, cuando hacen una entrevista al filósofo Jürgen Habermas, nota a pie de página, por favor, cuando viene Jürgen Habermas a Madrid, aquí hay varios filósofos que quieren verle. Habermas dice, no, yo quiero ver a Javier Muguerza. Yo quiero ver a Javier Muguerza. Los demás también. Muguerza. Esto, él no lo sabía. Yo se lo conté. Y con su habitual sentido del humor, muy serio, me dijo, estaría borracho. Estaría borracho. Eso es pura humildad. Vamos, a mi Habermas le dice, quiero ver al Martínez de Velasco. Espero que algún día. Bueno, no sé, pero a Muguerza sí. Bueno, pues Habermas en una entrevista
dice que él es muy antiguo y que es muy kantiano. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Mira, Conchita, siempre que un filósofo se pierde, Kant. Y luego Kant es una especie como de boya en alta mar, que cuando llegas nadando, ¿verdad? Hay una nota que dice, tiene que continuar nadando. Esa boya no se queda parada, hay que seguir nadando. Pero cuando nadas con Kant, por así decir, tienes una suerte de seguridad íntima de que, por así decir, vas por buen camino. Muguerza era kantiano. Habermas es kantiano. Tú y yo somos kantianos. Los que estamos aquí somos kantianos. ¿Por qué? Porque sí, porque Kant es Kant. Esto es un dogma, pero Kant, grandioso. Cuando yo tenía 13 años, le dije a la señorita de historia, hace tanto tiempo ya, que casi ya no es verdad, como decía el otro. Señorita, ¿y quién es Kant? Me miró con pobrecito. Dice, no te lo voy a explicar durante toda la clase, porque es muy complicado. Pero solo te diré que el género humano es mejor desde que Kant existió. Yo creo que por eso me gusta Kant. Me picó la curiosidad. Y bueno, tan me gusta Kant que cuando estábamos Javier y yo rodeados de hegelianos, cristianos, marxistas, fenomenólogos, decíamos, nosotros somos kantianos. Somos kantianos. Siempre acogiendo. Eso es muy, muy importante en Javier. En primer lugar, felicitar un poco el evento, ¿no? El espacio de libre pensamiento, sobre todo en homenaje a un filósofo del disenso o de la rebeldía como es Javier Muguerza, que creo que es un pensador y un filósofo, bueno, vascoíno, malagueño, andaluz, que merece todo su homenaje, ¿no? Agradecer también a Antonio de Gómez y a ti, Luis, la conferencia, que realmente ha sido muy buena. Y bueno, haciendo profesión de fe un poco de la filosofía del disenso, yo voy a disentir un poco, ¿no? Voy a ejercer una ética del disenso y de la rebelión, haciendo un poco profesión de fe de lo que él planteaba, de lo que Javier Muguerza planteaba en todo su pensamiento. Y pienso que hay un continuum en la historia de España, no sé por qué, pero tanto en la tradición escolástica que vivió Muguerza, como la tradición analítica, positivista, como marxista, y es el autoritarismo, el dogmatismo, ¿no? Yo creo que si algo somos doctores los españoles es precisamente en autoritarismo, ¿no? En ejercicio de soberbia y de autoritarismo y de dogmatismo. Y Kant decía que él se había liberado del sueño de la razón dogmática leyendo a Hume. Yo creo que no leyó suficientemente a Hume. Yo creo que siguió en el sueño dogmático de la razón, ni tampoco leyó a Spinoza. Y digo esto porque Kant parte de un presupuesto de suficiencia racional de los individuos, que no tenemos tal suficiencia racional, ni tal igualdad racional, de autonomía racional o capacidad incluso legislativa de convertir una máxima subjetiva en ley universal, válida para todos, es decir, este intento del imperativo categórico, que es una proeza heroica, pero que realmente en los sujetos no se da por su insuficiencia o su déficit de racionalidad, y de que debemos actuar en definitiva por el deber, en base al imperativo categórico y sin contaminación sentimental o emocional, ¿no? Incluso Eichmann, que fue un oficial en el libro Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, argumentaba que él había hecho la solución final del genocidio nazi a los judíos en Alemania. Precisamente se defendía en el juicio de Israel, en el que fue capturado y juzgado como oficial nazi, precisamente alegando que él había seguido la filosofía kantiana del imperativo categórico, que él actuaba por el deber, bajo la obediencia al imperativo, ¿no? Básicamente se defendía así para exculparse de que, bueno, pues en el fondo actuaba bajo ese imperativo. Claro, todo lo contrario, una tergiversación evidentemente de la dignidad humana de Kant y todo esto. Pero bueno, volviendo al tema, lo que quería plantear es precisamente que
yo creo que partimos de unos presupuestos, y Kant parte de unos presupuestos de suficiencia racional que no existen. El individuo es mucho más emocional, más límbico, y esto es la neurociencia, el psicoanálisis, la biología evolutiva, todas estas ciencias alternativas lo están demostrando, de que somos en el fondo más animales emocionales que racionales. Y esto explica el nacionalismo, los populismos, explica el genocidio nazi, explica el Brexit, explica que Donald Trump, un presidente tan mediocre, haya sido presidente de los Estados Unidos, explica que López Obrador gobierne en México, que Maduro y Hugo Chávez gobiernen en Venezuela, Le Pen, Salvini, etc., ¿no? Es decir, explica toda esta hegemonía de populismos tanto de derechas como de izquierdas. Es decir, la insuficiencia racional, práctica y política que tenemos como sujetos autónomos. Por tanto, la ilusión de la ilustración, la ilusión de una razón, sigue siendo una ilusión. Y en el fondo nos movemos por sentimientos, por emociones, porque somos animales emocionales y sentimentales, no racionales. Entonces, yo creo que Kant construyó un magnífico edificio arquitectónico, filosófico, de la crítica a la razón práctica, en base a unos presupuestos que son indudablemente erróneos. Y yo creo que esto lo está demostrando la psicología cognitiva, la biología evolutiva, la neurociencia, la neuropolítica, etc., ¿no? Entonces me gustaría saber qué piensan al respecto. Yo sé que son kantianos, profundamente kantianos. Yo también, en el sentido de que defiendo la ilustración, en el fondo, pero creo que hago un disenso precisamente de todos esos presupuestos o postulados de la razón práctica, ¿no? Entonces me gustaría saber qué piensan al respecto, ¿no? Y breve, y no hacen más intervenciones si no podemos cumplir con el programa de la tarde. Bueno, hace mucho tiempo yo leí un libro absolutamente revelador para mí, ¿no? Son libros que dices, joder, después de esto soy otra cosa, ¿no? Del Teodosius Dobzhansky, Diversidad genética e igualdad humana. Son dos planos distintos, que además nunca se van a encontrar. Por muy diferentes que seamos genéticamente, tenemos la obligación, y lo sabemos, de tratarnos como si fuéramos iguales. Entonces, eso que comentas de la neurociencia, etc., todo eso es cierto, pero eso es, digamos, forma parte de la esfera de la diversidad genética. Son los sentimientos. Pero cuidado, porque los sentimientos suelen ser egocéntricos. Lo que pasa es que hay que contar con ellos. Pero digamos que la razón, de alguna manera, corrige esos sentimientos. Lo que no se puede decir nunca es lo que se ha oído a más de uno y a más de 10, decir que el sueño de la razón produce monstruos y que el sueño de la razón nos lleva a Auschwitz y todo eso. Esos son no solo estupideces, permítanme, que a mi edad ya puedo yo soltarme el pelo un poco, sino que son bellaquerías. La razón nunca puede justificar eso, esa obediencia. Cuando se dice el deber por el deber, perdón, no se está diciendo por narices. No. Tiene que surgir de uno de su razón. Deber por el deber significa deber no por recompensa, no por amenaza, no por premios, castigos, inercias, sino por la razón. Pero claro, eso no es que el capitán me dijo y yo, obediencia de vida. Esto lo decía yo en Ceuta, cuando me tocó la mina en Ceuta, por esas circunstancias bastante puñeteras. Y entonces, pues, y cuando el teniente, me decía un teniente, y cuando el teniente te ordena que fusiles o que tal cual, y lo haces por obediencia de vida, entonces yo le contestaba, pues de que sea por obediencia de vida, pero eso sería por miedo. La mosca no está de acuerdo y se me mete en el ojo, pero es por miedo. Lo que pasa es que hay que ser muy heroico para decir desobedezco. Hombre, no lo haría casi nadie, o nadie, ¿no? O lo que sea. Pero el hecho de que algo sea inevitable no quiere decir que deje de ser. Si yo fusilo o mato o lo que sea a alguien por obedecer una orden,
Eso no tiene nada que ver con el deber por el deber. Ahí es el deber por miedo, o el deber por interés, o el deber por ignorancia, o el deber por lo que sea. Deber por el deber en Kant no está bien entendido, y de eso tiene mucha culpa el bueno de Hegel, que ya se encargó él de... No, el deber por el deber habla de la motivación, no del contenido. Entonces el deber por el deber es sin premios, sin amenazas y sin castigos. Pero eso es un poco tópico actual, deber por el deber. Perdona, Rafael. Podríamos, como decía Javier, en el momento que se une más de un filósofo, lo que hay es una pelea de gatos. Y en la pelea de gatos la vamos a parar un ratito para poder seguir con el programa. Nada más que te digo, como nos has preguntado los dos, nada más una pincelada de Hume decía que la razón ha de ser, lo dice Hume, la razón ha de ser única y exclusivamente esclava de la pasión, pero la pasión precisa de esa esclava. La pasión sin razón no es nada más que humo. Bueno, ya después hablamos. Los que habéis asistido a otras ediciones de jornadas anteriores, sabéis que a los ponentes y a las ponentes que nos han visitado siempre, para que tengan un recuerdo por el paso por aquí, se les ha obsequiado con una escultura hecha por nuestro maravilloso artista, hijo adoptivo de este pueblo, Manuel Viano. Ahora vamos a hacer lo mismo y le pediría al señor alcalde que le haga entrega a Luis del obsequio referido. Ah, muy bien. ¿Qué piensa? Sí, sí. Ah, bueno, gracias. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Es una nueva, ¿eh?